Bueno, va a ser sobre dos libros míos, uno reciente, Wilson, el regreso, podemos decir, travesía, cuando él volvió en el 84, en donde yo vine en ese barco. Yo era además el encargado del operativo de regreso de Wilson al Uruguay. Y bueno, entendí que era hora de contar esa historia y la estoy narrando en ese libro, donde ahí voy a cuento mejor dicho, los entretelones de un viaje que fue histórico, ¿no? Porque era el regreso a la democracia de Uruguay y podíamos contar con todo lo que es ese viaje que fue inenarrable, por decirlo de alguna manera, difícil de contar por la emoción que había en cada uno de los que veníamos. Haber conocido a Wilson ya de antes, pero haber compartido con él su valentía en esa situación extrema donde él sabía que regresaba y que iba a ir preso, nos hizo conocer otra faceta de Wilson Ferreira Aldunate, en donde él, todos estábamos muy nerviosos en el viaje y él nos daba tranquilidad. Aparte él había vivido situaciones también cuando estaba en Buenos Aires que quizás, no sé si todo el mundo sabe y está bueno a veces hablar de ellas, ¿no? De persecuciones y demás. Sí, pero también persecuciones. Él tuvo que exiliarse en Europa, en España principalmente, y cuando él vuelve narra cosas que mucha gente no sabía, más allá de los cassettes que se enviaban, en donde él, porque tenemos que pensar que él se salvó de ser asesinado y se escapó por minutos de donde estaba con la ayuda de Raúl Alfonsín, que después cuando él vuelve, Alfonsín era ya presidente. Bueno, y a quienes estábamos aquí también nos sucedieron cosas, ¿no? Yo principalmente tuve situaciones extremas porque yo estaba a cargo del operativo de retorno. Y entonces, más allá de las amenazas y de las situaciones que ocurrieron, fueron momentos muy difíciles, de los cuales no me arrepiento de haberlos vivido y haberlos manejado para beneficio de ese, podemos decir, regreso de Wilson al Uruguay. Entonces, esa es la historia de este libro, que ya va en su segunda edición, que está corregida, aumentada y que cuenta ahora en esta nueva edición con el prólogo de un wilsonista como es el senador Carlos Camí, que me hizo un maravilloso prólogo del cual estoy muy agradecido. Y bueno, el segundo libro que voy a hablar es un libro que estuvo hasta hace 2 años en el segundo lugar de ventas en España, Newton, la huella del fin del mundo, que narra una historia basada en hechos reales. En hechos reales, por ejemplo, Newton vaticinó en sus escritos, hizo un estudio matemático y relató que el fin del mundo sería en el 2060. Más allá de que no lo dijo cualquiera, lo dijo uno de los más grandes físicos del mundo, hay otra connotación y es el Vaticano, que algo que no negó hasta el día de hoy el Vaticano, es el cronovisor, una máquina que podría rescatar y fotografiar imágenes del pasado, algo que se ha guardado celosamente en el Vaticano. Por eso Newton, la huella del fin del mundo, es el segundo libro que voy a estar comentando hoy aquí en Libertad. Bueno, ¿qué repercusiones han tenido estos libros? Sobre todo el de Wilson, ¿no? Tomando en cuenta que el Uruguay es un país muy de la historia y de conocer, ¿no? De los líderes políticos, su historia, su trayectoria. Bueno, Wilson, el libro de Wilson ya está en su segunda edición ampliada. Ha sido un éxito editorial de la editorial Fin de Siglo, que es mi editorial en Uruguay. Y bueno, y ha tenido una enorme repercusión. Ya la segunda edición se está agotando, y cosa que satisface siempre a los autores, ¿no? Y bueno, estamos en esa presentación en distintos lugares de Uruguay. Y en cuanto a Newton, la huella del fin del mundo, se agotó también. Ha estado, como te decía, segundo en ventas en España.
y en México, y bueno, y ahora lo estamos presentando por primera vez en Uruguay.